La nueva pandemia global que viene será mortal y devastadora. Actualmente el mundo vive una situación especial y única. Esta es una situación jamás vivida por el hombre, es la primera vez que sufrimos algo parecido. Algunos dirán que ha habido pandemias muchísimo más graves que la actual, y sí, efectivamente, se han vivido situaciones mucho peores, pero da la casualidad que esta vez es la primera vez que se da en forma de una pandemia global, sí, global, porque las anteriores, como la peste negra en Europa, fue solamente en ese continente, es decir, se circunscribió a solo en Europa entre los años 1347 y 1353, cobrándose la vida de millones de personas. Claro que esa gran mortalidad se debió en gran parte a las pésimas condiciones higiénicas, tanto de las instalaciones, como de las prácticas médicas, así como en el aseo personal de la gente y la vía pública. Esa era una época muy diferente a la actual. Pero como lo vuelvo a repetir, la peste negra, así como todas las demás pandemias anteriores, solo se circunscribieron a un solo continente, o a un continente y partes de los que estaban al lado, como, por ejemplo, en Europa y Asia, o Europa y África. Pero en este caso actual la pandemia es global, pues abarca los 5 continentes, es decir, América, Europa, Asia, África y Oceanía, así como en los subcontinentes, como podrían ser Madagascar o Groenlandia. Pues bien, la razón para que esta pandemia sea global tiene una explicación muy sencilla, y esa razón es que ahora la gente se puede mover entre continentes en solo horas tomando un vuelo comercial. Esa posibilidad nunca había existido antes. Es más, América y Oceanía estaban aisladas del resto del mundo hace solo 500 años, razón por la cual las pandemias eran solo locales, de un solo continente. Es por eso que esta pandemia es la primera de su tipo, es decir, es la primera verdaderamente global. Ante esa situación uno se pregunta, ¿qué pasaría si en vez de ser la enfermedad actual fuera una más mortal la que se hubiera esparcido por todo el mundo? Pues creo los resultados no hace falta comentarlos. Pero también viendo la facilidad con que se esparce una enfermedad vírica, también uno se pregunta, ¿qué pasaría si esa hipotética enfermedad no fuera de origen natural y fuera el resultado de una modificación genética artificial de algún patógeno mortal? Pues las posibilidades son espeluznantes. Desde el inicio de esta pandemia, y a consecuencia de los constantes ataques de Donald Trump contra China, surgió en la conciencia colectiva la idea de que China era la culpable de esta tragedia, y aunque no es una idea generalizada, sí lo es en buena parte de la población mundial, sobre todo entre aquellos que son seguidores del ya casi exmandatario estadounidense. Aparentemente China fue el origen de esta pandemia, sin embargo, aún no se ha localizado al paciente número 0 dentro del territorio chino. Es más, según muchos investigadores, y también el mismo gobierno chino, esta enfermedad fue llevada por los soldados estadounidenses a la ciudad de Wuhan durante un evento internacional realizado en esa ciudad. Esta propagación deliberada del virus se habría llevado a cabo durante los Juegos Mundiales Militares que se celebraron del 18 al 27 de octubre precisamente en la ciudad de Wuhan, evento donde participó una delegación estadounidense, y según se comenta en algunos medios, algunos soldados estadounidenses que participaron en esa competición ya habían presentado síntomas previos de una enfermedad desconocida, enfermedad que se identificó en su momento como influenza, sin embargo, jamás se comprobó que ese fuera el caso. Inclusive, según el gobierno chino e investigadores relacionados con el tema, después se supo que en realidad esos soldados estaban enfermos con el nuevo virus y no con influenza como afirmaron previamente las autoridades estadounidenses. En un tuit muy duro, escrito en inglés en su cuenta verificada de Twitter, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, dijo que Estados Unidos es el que carece de transparencia. ¿Cuándo comenzó el paciente 0 en Estados Unidos? ¿Cuántas personas están infectadas? ¿Cuáles son los nombres de los hospitales? Se preguntó, ya que en su opinión Washington no está aportando apenas información al respecto.
Puede que haya sido un militar estadounidense quien llevó la epidemia a Wuhan. Sé transparente. Haz públicos tus datos. Nos debes una explicación. Escribió Zhao. El portavoz de Exteriores, un usuario de Twitter a menudo muy combativo, no ofreció ninguna evidencia de su acusación a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Podrían ser las culpables del brote en China. Pues bien, aunque aún no se conoce de forma oficial dónde se originó realmente la enfermedad, sí se puede afirmar con seguridad que en realidad se trata de un coronavirus no alterado genéticamente. Es decir, que su origen es natural. Sin embargo, eso no significa que su propagación también lo sea. Es decir, si bien la enfermedad tiene un origen natural, bien pudo haber sido propagada de manera deliberada tal como afirman las autoridades chinas. No olvidemos que el gobierno estadounidense en tiempos pasados ha utilizado a sus propios soldados como conejillos de indias para probar nuevos agentes infecciosos o sustancias químicas. Y tampoco olvidemos que Estados Unidos infectó con enfermedades venéreas a cientos de guatemaltecos de manera deliberada como parte de un experimento científico de carácter militar. Y esto está plenamente comprobado, inclusive el gobierno estadounidense ha pedido disculpas de manera oficial al gobierno guatemalteco. Solo busquen un poquito en la red y lo podrán verificar. Pues bien, como podemos observar, la posibilidad de que esta pandemia, o cualquier otra en el futuro, sea propagada de manera deliberada es muy real. Que si bien casi siempre son operaciones de carácter militar y secreto, también cabe la posibilidad de que los responsables ahora sean civiles o agentes extremistas encubiertos. Asimismo, actualmente nos enfrentamos a una posibilidad aún más aterradora. Y es que, a día de hoy no solamente los gobiernos son capaces de montar una operación de este tipo, sino que en la actualidad también las empresas, las organizaciones civiles, y aun los individuos, pueden hacer algo similar. Pero volviendo al tema con el que empecé, si bien ya se ha podido comprobar a través de la secuenciación completa del ADN del nuevo virus, que este es un organismo de origen completamente natural, también en su momento se especuló con la posibilidad de que fuera el resultado de una modificación genómica artificial, en este caso de su ARN porque los virus no tienen ADN. Estados Unidos llegó a acusar al Instituto de Bioingeniería de Wuhan de ser los responsables de la supuesta creación de este nuevo virus, pero como también ya se comentó, ya está comprobado que es de origen completamente natural. Pero, en todo caso, su propagación sí podría haber sido deliberada, solo faltaría verificar quiénes serían los verdaderos responsables, si ese fuera el caso. Pero si bien las operaciones de este tipo, es decir, la modificación artificial de virus, bacterias y animales, era solo dominio de grandes institutos de investigación debido a su alto coste y alto grado de especialización requerido, esa condición ha cambiado de manera radical a día de hoy, pues ya no solo los grandes institutos de investigación genómica pueden llevar a cabo estos trabajos, sino que ahora pequeñas empresas, laboratorios modestos, e inclusive individuos con el suficiente dinero, pueden realizar la modificación genética de prácticamente cualquier forma de vida. Eso abre un mundo de posibilidades muy aterradoras, por cierto. ¿Ya van viendo por dónde van los tiros? Esto es realmente aterrador. En el año 2015 se descubrió una técnica revolucionaria que permitía la secuenciación completa del ADN de cualquier ser vivo en solo cuestión de horas y a un coste infinitamente inferior a lo anteriormente necesario. Además, esta técnica también se hacía menos compleja y más fácil de realizar, sin requerir conocimientos profundos de microbiología y manipulación genética. Esta técnica se llama CRISPR. CRISPR permite no solo la secuenciación completa del genoma de cualquier ser vivo en solo horas, sino que también permite la manipulación del ADN de ese ser vivo igualmente en solo cuestión de horas, o días, de una manera muy sencilla si se compara con las técnicas antiguas de manipulación genética. Los equipos que se necesitan para la tecnología CRISPR son de un coste relativamente bajo, coste que cualquier millonario se podría permitir.
Y si ese millonario, u organización, laboratorio o centro de investigación, lo quisiera, podrían modificar de manera relativamente sencilla cualquier virus o bacteria, y ya sabemos las implicaciones que eso podría tener. Recuerdan que la comunidad científica de Occidente, o pro-occidental, criticó ampliamente a la vacuna rusa Sputnik V por la utilización de técnicas novedosas en su elaboración, técnicas que les permitieron a los rusos crearla en un tiempo récord para de esa manera conseguir la vacuna antes que sus rivales occidentales. Pues bien, la utilización de estas técnicas novedosas en la elaboración de la vacuna Sputnik V sirvió de pretexto para calificarla de riesgosa, pues muy pocas veces se había utilizado esa tecnología en la elaboración de vacuna alguna. Pero en realidad, estos ataques contra la Sputnik V solo tienen un propósito meramente económico, porque tratan de desprestigiar la vacuna rusa en favor de las occidentales, ya sean de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CanSino, o de cualquier otra farmacéutica de Occidente. Y es que los rusos les comieron el mandado a los occidentales. Por otro lado, se ha demostrado que la vacuna rusa tiene menos efectos adversos en comparación con sus similares occidentales, tanto en porcentaje, como en gravedad. Una ventaja más para la vacuna rusa, siendo este otro motivo más para atacarla. La vacuna rusa utiliza una tecnología conocida como vectores adenovirales humanos. Los vectores adenovirales se consideran completamente seguros y también los más adecuados para la modificación genética. Un vector es un virus que carece del gen responsable de su reproducción, por lo que no representa ningún riesgo de infección para el organismo. Los científicos utilizan vectores para transportar material genético de otro virus contra el que se vacunan a una célula. Los adenovirus, extraídos de las adenoides y que normalmente causan infecciones virales respiratorias agudas, ARVI, se han convertido en los virus más utilizados para crear vectores. En el mundo hay más de 350 estudios científicos en diversas fuentes sobre el desarrollo de vectores de adenovirus y su seguridad. Los científicos rusos han estado trabajando con vacunas vectoriales de adenovirus desde la década de los 80 y se han convertido en líderes mundiales en el desarrollo de este tipo de vacuna. Una vacuna basada en vectores adenovirales contra el síndrome respiratorio de Oriente Medio se encuentra en las últimas fases de los ensayos clínicos. Muchas vacunas candidatas contra el bicho también se basan en vectores adenovirales, pero hasta ahora ninguna emplea el sistema de vacunación de dos vectores desarrollado en el centro Gamaleya. En el proceso de desarrollo de una vacuna, el gen que codifica la proteína S de la espiga del coronavirus se inserta en el vector adenoviral. El elemento insertado es seguro para el organismo, pero hace que el sistema inmunológico reaccione y produzca los anticuerpos que nos protegen de la infección. Esta tecnología es la que permitió el desarrollo en tiempo récord de la nueva vacuna rusa, y en general, de todas las nuevas vacunas que se están desarrollando actualmente, especialmente las dirigidas contra el presente bicho. Pero hay que aclarar que, si bien estas técnicas son de modificación genética, eso no quiere decir que en este caso se utilicen para modificar el ADN humano. No señores, no se confundan y no se dejen engañar, si modifican el ADN, en este caso el ARN del virus, pero no el ADN de los humanos a los que se les aplica la vacuna. Solo están modificando el ARN de los virus. Pero además de estas técnicas de modificación genética, hay todavía otras aún más modernas y de uso más sencillo, entre ellas se puede mencionar a la bautizada como Prime Editing, edición de calidad. A decir de los investigadores, esta técnica es elegante y fascinante. Estamos ante una propuesta disruptiva, algo nuevo, que no existía y que obligará a revisar las posibilidades terapéuticas derivadas de la edición genética. En una célula, las instrucciones contenidas en el ADN se traducen a otro lenguaje, el ARN, como paso intermedio para dirigir la fabricación de proteínas, por ejemplo, la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre o los anticuerpos que defienden al organismo del ataque de virus y bacterias.
En la técnica CRISPR habitual, los científicos diseñan una molécula de ARN complementaria a la secuencia de ADN que quieren editar y añaden una proteína Cas9, que actúa como unas tijeras. Esta máquina molecular es capaz de encontrar el tramo de ADN deseado y cortarlo, añadiendo si es preciso otro fragmento de ADN con nueva información sintetizada por los científicos. La estrategia de David Liu es diferente. El californiano, según explica Montoliu, ha inventado una nueva proteína quimérica, que utiliza una variante de las tijeras Cas9 capaz de cortar una sola de las dos cadenas que forman la característica doble hélice del ADN, evitando así mutaciones indeseadas. El año pasado nacieron en China los dos primeros bebés cuyo genoma fue modificado para que fuesen inmunes al virus del SIDA. Este avance logrado por el polémico científico He Jiankui fue recibido con alarma por la comunidad científica porque la técnica de edición genética CRISPR aún no es perfecta y puede generar mutaciones no deseadas en otras partes del genoma. El equipo de Liu ha demostrado en líneas celulares de laboratorio que el Prime Editing genera menos errores de edición en los lugares a los que va dirigido, aunque no ha analizado si hay errores fuera de sitio, advierte Hilary Shepard, bióloga molecular de la Universidad de Auckland, Australia, en opiniones recogidas por Science Media Centre. Este es un avance fascinante que podría solucionar algunos de los problemas actuales de la edición genética, aunque aún queda tiempo hasta demostrar que puede corregir errores en el tipo de células esperado y en contextos clínicos, explica la investigadora. Como podemos ver, el avance en la investigación genética es asombroso y muy rápido, lo que abre las puertas a que sea utilizado de manera inadecuada, y si el que realiza esa manipulación tiene fines malévolos, las consecuencias pueden ser fatales y globales, lo demás se los dejo a su imaginación. Este sería uno de los motivos del por qué la alarma en muchos investigadores y científicos, y quizá también sea la razón, o una de las razones, del por qué de manera regular se realizan reuniones de especialistas para abordar el tema. Reuniones de donde salen advertencias del posible estallido de una pandemia de alcance global de consecuencias devastadoras para la humanidad. Recuerdan que el Apocalipsis habla de un caballo amarillo como parte de una serie de 4 caballos, caballos que representan la ira de Dios y su consecuente castigo a la humanidad. Pues bien, ese caballo representa la enfermedad y la peste, y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, esa posibilidad es real, muy real.